Muy bien. Entonces, el día de ayer comenzamos a este ejemplo o ejercicio en el cual nos pedían, o nos piden de hecho, determinar la aceleración con la que esta caja va a descender sobre ese plano inclinado, y ese plano inclinado, para empezar, pues no tiene fricción. ¿Ok? Entonces, la forma de resolver ese tipo de problemas es a través del llamado diagrama de cuerpo libre, que seguramente ustedes ya conocen, han trabajado tal vez de una forma tal vez un poquito distinta, pero en esencia es lo que ustedes ya conocen. Sobre un dibujo o un plano XY, dibujan las fuerzas que están actuando sobre el objeto que les interesa analizar. Entonces, mi recomendación para este tipo de problemas es siempre identifiquen, siempre, primero, las fuerzas que están actuando sobre el objeto que van a analizar. Aquí, por ejemplo, aquí lo estamos, digamos, desarrollando un poco más para que quede claro por qué y cuáles son las fuerzas. El peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae los objetos hacia su interior, cuyo módulo vale m. Entonces, aquí nosotros vectorialmente ya le estamos dando la dirección hacia abajo. Por lo tanto, aquí el módulo no carece de signo. La fuerza normal es la fuerza que ejercen las superficies sobre los objetos que se colocan en ellas. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos varios casos en los cuales se estaría presentando la normal, ¿no? Cuando el objeto está totalmente en el suelo, la normal apunta hacia arriba, haciendo 90 grados con el suelo. Cuando está en un plano inclinado, vemos que la normal también apunta haciendo 90 grados con el suelo, pero noten que, bueno, como es una superficie inclinada, pues la fuerza normal también se inclina de esta manera. Y cuando el objeto es colocado, digamos, contra pared, la pared ejerce una fuerza normal en esta dirección. Bueno, una vez identificados las fuerzas, pasamos a construir lo que conocemos como el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vean, aquí habíamos puesto la figura, ¿no? Digamos que esta figura es una copia de la que está aquí arriba, digamos un poco más limpia, ¿no? Y identificados con distintos colores a las dos fuerzas que nos interesa analizar y que se están ejerciendo sobre el objeto, la normal y el peso. Aquí les había mencionado también que si uno es cuidadoso, cuando uno reorienta los ejes X y Y de manera que el eje X coincida con la superficie del plano inclinado y el eje vertical sea ortogonal a esa superficie, el vector peso hace un ángulo teta que es exactamente el del plano inclinado con el eje Y negativo, como está aquí mostrado. De manera que si esto lo escribimos en nuestro diagrama de cuerpo libre, pues así va a quedar. Entonces, no sé, antes de continuar, si queda alguna duda con lo que se realizó la clase pasada, algo que no haya quedado del todo claro, antes de continuar ya haciendo cálculos. No, profe, todo bien. ¿No? Ok, vale, entonces ya vamos a comenzar a hacer cálculos a partir de este momento. Entonces, no, espero no se vayan a perder. Bueno, primero, debemos de notar algo aquí, ¿no? El hecho de que el vector W se encuentre en el cuarto cuadrante nos va a modificar algunas cosas de las que nosotros ya conocíamos, hablando concretamente de vectores. ¿Recuerdan cuando comenzamos a ver el tema de vectores? ¿En qué cuadrante comenzamos a definir la dirección del ángulo del vector? ¿O respecto a qué eje? Al eje X positivo. Al eje que es positivo y en el primer cuadrante, ¿no? Así lo consideramos siempre. O sea, todo lo en un, digamos aquí, nada más aquí nada más voy a hacer el comentario. Cuando vemos vectores, y ustedes, e incluso en números complejos seguramente, primero les definen el número z en el cuadrante 1, o como fue nuestro caso, al vector b, lo definimos en el primer cuadrante, y el ángulo
teta en este cuadrante, medido respecto al eje X. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que hacemos. En este cuadrante, bueno, o en esta situación, ¿cuánto vale la componente X del vector? Es positiva. Es positiva, pero ¿cómo se calcula? Ah, V, la Ajá, magnitud del vector, por el así es, coseno del ángulo que se forma. con el coseno del ángulo teta, exacto. ¿Y la componente vertical, o Y? V por seno del ángulo. Por el seno del ángulo, así es. Entonces, esto también lo pueden ustedes recordar para tiro parabólico, cuando decimos que el vector de velocidad inicial hace un ángulo de disparo con el eje X. Entonces, si notan, estas ecuaciones, estas dos ecuaciones son exactamente, bueno, tienen la misma estructura, ¿no? El módulo del vector por el coseno o seno respectivamente del ángulo que se forma con el eje X. Bueno, eso, esas son las relaciones que se obtienen cuando el vector, vean, está en el primer cuadrante y el ángulo se hace con el eje X positivo. Pero aquí van a cambiar las cosas, porque el vector ahora se está formando en el cuarto cuadrante y por si fuera poco, el ángulo se está haciendo respecto al eje Y negativo. Entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas? Bueno, primero, debe de ser claro para todos que aquí podemos nosotros dibujar un triángulo rectángulo, ¿no? Podemos aquí prolongar esta línea, así. Tenemos un ángulo de 90 grados y por lo tanto, este cateto, en relación a este ángulo, ¿qué cateto es? En este triángulo rectángulo. El opuesto. Cateto opuesto. ¿No? Cateto opuesto, así es. Pero a su vez, ¿qué componente es del vector? Esta línea punteada. O que se mide aquí también, acá. La componente en X. Exactamente. La componente X del vector. ¿Sí es claro, muchachos? ¿Ya no nos perdemos? Entonces, este lado, línea punteada, es el cateto opuesto en el triángulo rectángulo. Pero desde el punto de vista del vector, es también la componente X del vector peso. Bueno, siguiendo la misma idea, este lado, ¿qué cateto es? El adyacente, ¿no? El adyacente. Exacto, es el adyacente. Pero para el vector, ¿qué componente es? Para Y, profe. Exactamente, la componente Y. Ahí está. ¿Ok? Y la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿a qué es igual desde el punto de vista del vector? A su magnitud. Exactamente, su magnitud o módulo. Entonces, esto, lo que mide la flecha, es el módulo del vector peso. ¿Ok? Entonces, vean, lo que estamos encontrando es una figura con estas características. Un triángulo rectángulo. A ver, voy a iniciar aquí, así. Acomodado de esta manera, donde aquí tenemos el ángulo teta. La hipotenusa la identificamos como el módulo del vector. El cateto aquí abajo, la base, es el cateto opuesto al ángulo y resulta ser además la componente X. Y del otro lado tenemos el cateto adyacente que para el vector es la componente Y. Entonces, para este triángulo así orientado, ¿a qué es igual? A ver si podrían decirme, si lo ven claramente, lo pongo acá abajo. ¿A qué será igual la componente X? En términos del ángulo y de los otros lados. O a ver, mejor lo planteo de esta manera. A ver, vamos a calcular el coseno
del ángulo teta en este triángulo en amarillo. ¿A qué es igual? ¿A qué será igual? A WY sobre el WY. W. Exactamente. La componente Y entre el módulo del vector. Eso es de esa es de trigonometría que ya conocen, ¿no? No es nada nuevo. Pero vean a lo que nos lleva. ¿Qué podemos concluir? Que la componente Y del vector es igual a el módulo del vector por el coseno del ángulo teta. ¿Sí lo notan? Y de manera similar, ¿a qué será igual el seno del ángulo teta en este triángulo en amarillo? A WX. A la componente X, muy bien. A la componente X del vector entre el módulo de este vector, el W, el peso. Si hacemos el despeje, notarán entonces que lo que encontramos es que la componente X del vector peso es igual a el módulo del vector peso por el seno del ángulo teta. Ahí está. Eso es lo que estaríamos encontrando al analizar un triángulo con esta orientación. O sea, esto que estamos viendo es solamente por la nueva orientación del triángulo. Por cómo se está formando el triángulo, que el ángulo se está midiendo respecto al eje Y negativo, y que el vector está en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces aquí mucho cuidado porque eh, cuando un vector está en el primer cuadrante y además, o bueno, no necesariamente en el primer cuadrante, pero sí sabemos que la dirección se está midiendo respecto al eje X positivo en sentido antihorario, sabemos que la componente X de ese vector siempre va a estar relacionado con el coseno del ángulo, que se forma con el eje X positivo en sentido antihorario, y la componente Y con el seno del ángulo. Pero aquí no es evidente que la orientación es distinta. Por eso las relaciones trigonométricas parecen como intercambiadas. Pero simplemente por eso. No estamos contradiciendo lo que ustedes ya conocen. Simplemente estamos, para ese caso muy concreto, hallando las componentes para esta orientación. Comentarios, muchachos, con esta parte. Y eso siempre va a ser en el cuarto cuadrante, profe. Eso es lo que se va a cumplir cuando el vector está en el cuarto cuadrante. Y en los demás va a ser de la forma anterior, ¿no? Va a depender, también va a depender de con qué, respecto a qué eje se haga el ángulo. Por ejemplo, solamente lo vamos a comentar aquí como ejemplo. Pero, por ejemplo, ustedes pueden checar en la literatura estos casos. Imaginen que el plano inclinado esté invertido. O sea, que ahora el bloque esté así. O sea, una imagen de esta misma, pero como reflejada, ¿no? En un espejo. ¿Qué va a suceder? El peso sigue estando hacia abajo. Eso no cambia. O sea, el vector peso siempre apunta en la dirección, bueno, siempre hacia abajo, sin importar cómo se ubique el objeto. Pero si agregamos aquí nuestros ejes, vean. Perdón, aquí salió chueco. Ese es el eje X, positivo, y hacia arriba el eje Y. ¿En qué cuadrante estará nuestro vector peso en ese caso? En el tercero, En el tercero. Y el ángulo, vean, el del plano inclinado, que sería, por ejemplo, teta aquí,
Al girar nuestro sistema de referencia, el ángulo se forma ahora acá. Entonces ahora el triángulo que hay que trabajar es este. ¿Sí lo notan? Es un reflejo del que tenemos aquí. Ok. Si ven entonces la situación cuando, por ejemplo, ahora el vector queda en el vector peso, concretamente, queda en el tercer cuadrante. Y todavía falta más, ¿eh? O sea, todavía hay más cosas que hay que decir al respecto, que vamos a comentar a continuación. Pero entonces sí quiero que vean que dependiendo de cómo se oriente la figura, de qué problema se les pida resolver, el vector peso puede estar o en el cuarto o en el tercer cuadrante. ¿Ok? También Sí. podrá suceder, por ejemplo, que tengan esta figura. Imaginen, tienen la caja, el bloque, y ahora saben que hay una fuerza que la jala en esta dirección. Entonces, si hacen su diagrama de cuerpo libre, vean, ponen su sistema XY, X y Y, ¿hacia dónde estará apuntando el vector peso en este problema? Es el segundo cuadrante. El vector peso. ¿En Y negativo? En Y negativo, solamente en Y negativo. O sea, en esta dirección. A ver, dejen ponerlo así. En esta dirección. Porque apunta directamente hacia abajo. Es decir, coincide con el eje Y negativo. Está totalmente hacia abajo. Y por ejemplo, si fuese el caso, vean, déjenme ver aquí. Podría suceder que aquí nos dan el ángulo de esta fuerza con la que se jala el bloque. La voy a llamar alfa. Imaginen, ¿no? Que nos dan la dirección alfa con la que el bloque es tirado hacia el lado izquierdo. Entonces aquí en sus fórmulas, pues ustedes tienen tienen dos opciones. La primera, analizan el triángulo así como les están dando, alfa, o ¿qué hacen? A 180 le restan el ángulo alfa para trabajar el ángulo en sentido antihorario medido respecto al eje X positivo, el que ya conocen, el que se les definió desde un inicio. ¿Qué otras opciones podrían presentarse? Bueno, que les digan, vean, que este no sea el ángulo que les dan de información, sino que les den este otro, que este sea el ángulo alfa. Vean entonces que el triángulo que se tiene que dibujar ahora va a tener esta orientación. Aquí está el ángulo de 90 y aquí está el ángulo alfa. ¿Sí lo ven? Que será este. Entonces, para este triángulo habrá que encontrar una vez más las funciones trigonométricas para ese caso concreto. O sea, las relaciones trigonométricas se tienen que reevaluar, sobre todo cuando el ángulo que les están dando en el problema se forma respecto al eje respecto al eje Y. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Cuando el ángulo se forma respecto al eje Y. Bueno, vamos a continuar entonces nada más, pero recuerden esta parte, ténganlo ahí presente. Bueno, entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, ya hicimos una observación aquí importante que nos va a servir, o sea, por algo lo estamos haciendo, no es gratis hacerlo. Entonces, lo siguiente es, vamos a ponerlo aquí. A continuación, vamos a reordenaremos la información que nos brinda el
diagrama de cuerpo libre para obtener las ecuaciones dinámicas del bloque. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, esto no necesariamente lo tienen que hacer, pero generalmente lo pongo de esta manera, como van a ver, para que se haga más fácil el análisis. Vean, lo que suelo hacer es lo siguiente. Vamos a hacer como una especie de tabla de datos. Y ahora les digo qué va a ir en cada celda. A ver, aquí creo que se queda un poco chueca. Muy bien. En este arreglo lo que vamos a colocar aquí es aquí vamos a enlistar, en esta columna vamos a enlistar las fuerzas. ¿Ok? Vean, vectores, las fuerzas que están actuando sobre el objeto. De este lado vamos a anotar las componentes X y finalmente las componentes Y. ¿Cuántas fuerzas están actuando en este objeto, en este problema? 2. 2. De acuerdo al diagrama de cuerpo libre, son 2 fuerzas. Entonces vamos a anotarlas aquí, la normal y el vector peso. Ahí están, son las 2 fuerzas que están actuando sobre nuestro objeto. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, cuando sobre un objeto actúan múltiples fuerzas, regresémonos un poco hacia acá. Cuando sobre un objeto están actuando múltiples fuerzas, podemos encontrar, bueno, sumarlas vectorialmente y encontrar una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante, a su vez, ¿qué va a generar sobre el objeto? Una aceleración. Una aceleración. Entonces aquí tenemos la causa y el efecto es la aceleración. Es decir, poner en movimiento al objeto. Entonces vean, en la última columna, en la última celda de esta columna, lo que vamos a notar es la aceleración multiplicado por la masa. Es decir, vean, lo que estoy tratando de indicar aquí son enlistar primero todas las causas, o sea, las fuerzas que van a actuar sobre el objeto, y al final el efecto, que es un posible movimiento. Muy bien, entonces vamos a mirar nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a identificar. ¿La componente normal tiene componente X? ¿Tiene una componente a lo largo del eje X? No. Solamente está en la dirección vertical, ¿no? Entonces vean, esto es equivalente a escribir un 0 en esta celda y el vector n en esta otra. A ver, antes de seguir, ¿es claro por qué podemos hacer esto? ¿O por qué resulta así? No. ¿No? Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. La componente y del vector normal, ¿a qué es igual? A la normal por el seno. ¿De qué ángulo? ¿Qué ángulo se estaría formando en este caso? Con el eje X 0 positivo. grados. Con el eje X positivo. 90. 90. 90. Exacto. Entonces, seno de 90 grados. ¿Y cuánto es seno de 90 grados? 1. 1. Entonces, ¿qué concluimos? Que la componente Y del peso es justamente igual al módulo del vector. Por eso podemos poner aquí el módulo del vector normal. Porque justamente es igual al módulo. La componente Y es exactamente igual al módulo. Y esto es porque el vector está directamente orientado en ese eje. Por no dejar, vean, la componente X de este vector a qué va a ser igual. Sabemos que es igual al módulo del vector por
coseno de 90 grados. ¿Y cuánto es coseno de 90 grados? Cero. Es un 0. Y entonces, ¿esto a qué va a dar lugar? 0 por el módulo del vector normal. 0. Ahí está. Por eso aquí va un 0 en la componente X y en la componente Y va justamente el vector normal, completo, no sin, o sea, el módulo tal cual. ¿Sí vamos bien ahora? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, ahora vamos a anotar ahora las componentes X y Y del peso. O sea, aquí debemos escribir cuánto vale Wx y cuánto vale Wy. Entonces, para eso, pues nos fijamos en lo que ya hemos hecho hace unos instantes, ¿no? Vean, ¿cuánto vale para esta distribución, para esta figura? ¿Cuánto vale la componente X? W por el seno de teta. Ah, entonces aquí en nuestra tabla tenemos que anotar ese valor. W por el seno del ángulo teta. Ahí está. ¿Cuánto vale la componente Y? W, el módulo de W por el coseno del ángulo teta. Ah, pues aquí lo vamos a anotar también. W por el seno, perdón, por el coseno del ángulo teta. Ahí está. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe. Bien, ahora viene la parte importantísima. Vamos a utilizar los datos del problema para mostrarles algo. A ver, vamos a regresarnos al problema. Nos dice que el ángulo es de 22 grados y la masa es de 7 kilogramos. ¿Ok? Entonces, con esos datos, díganme, no el número, sino el signo de estas dos cuentas que aparecen en color rojo. O sea, evalúen el módulo del peso, que es mg. Multiplícalo por el seno de 22 grados. ¿Qué signo tiene el número que ustedes encuentran? Para ese primer dato. El signo es positivo. Positivo, ok. Hagan lo propio con este otro dato. O sea, otra vez mg por el coseno de 22 grados. Igual es positivo. Positivo. Entonces tenemos dos cantidades positivas. Y eso, pues, en principio no debería sernos extraño, excepto por un detalle. ¿En qué cuadrante está el vector W? El cuarto. En el cuarto. Cuarto cuadrante. ¿Y qué signos deberían tener las componentes Tercero. X y Y? Cuarto cuadrante. Más o menos. ¿Y qué signos deberían tener las componentes X y Y respectivamente? Más y menos, correcto. ¿Sí lo X notan? debería de ser positivo y X negativo. Y Y negativo, perdón. Y Y negativo, exacto. Y entonces algo está fallando aquí, porque ustedes acaban de evaluar y notan que ambas cantidades son positivas. Lo que hay que hacer entonces es agregarle un signo negativo aquí. Ahí está. Para garantizar, para ser congruente, o sea, esa información en la tabla esta tiene que ser congruente con el diagrama de cuerpo libre. No puede contener información contradictoria. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos dejado los dos signos positivos? Bueno, estaríamos ubicando al vector peso en el primer cuadrante. ¿Sí lo notan?
Si esos dos fuesen positivos, estaremos ubicando al vector peso en el primer cuadrante. Y eso significaría, en nuestro diagrama de cuerpo libre, que el peso del vector va en esta dirección. Y esto significa que en la figura real, el peso, es decir, la Tierra, jala al objeto de esta manera. O sea, ¿sí ven las consecuencias de no considerar ese signo, lo que estaríamos diciendo? Sí, sí. O sea, vean, solo por el Sí. signo. Entonces, por eso es muy importante tener cuidado en los signos que vamos a poner en nuestra tabla. Si el vector peso estuviese en el tercer cuadrante, ¿qué signos les corresponden a cada componente? Menos en X Así es. y menos en Y igual. Exactamente. Es decir, que a esta componente también tendría que tener su propio signo negativo. Si estuviese el vector peso en el tercer cuadrante. Por eso, repito, tienen que fijarse muy bien en qué cuadrante están los vectores para asignarles el signo correcto. Profe, Sí. y si por ejemplo podríamos determinar el ángulo respecto al eje X, por ejemplo aquí sería de 270 más el ángulo θ, y Ajá. daría ya con los signos que buscamos desde un principio, ¿no? Así es. A ver, vamos a hacer esa es una muy buena pregunta o una muy buena observación. Vean, vamos a hacer lo siguiente. Decimos, ok, ese es mi eje X, mi eje Y. Sabemos que el vector peso está en este cuadrante, ¿no? Está en esta dirección. Y aquí hay un ángulo θ. Y entonces ustedes pueden decir, y tendrían razón de decirlo, pues este ángulo que se está formando en realidad son 270 más θ, ¿no? Medido respecto al eje X positivo y en sentido antihorario. Bueno, y ustedes podrán decir, bueno, entonces yo quiero calcular la componente X de mi vector como me han enseñado desde siempre, que es igual al módulo de mi vector por el coseno del ángulo que se forma, que son 270 grados más el ángulo θ. ¿Están de acuerdo? Es así como lo harían. Pero a ustedes aquí aplican Sí. una entidad trigonométrica, ¿no? Que es el coseno de una suma de ángulos. Lo desarrollan y al aplicar esa identidad trigonométrica van a encontrar que que la componente X termina siendo W por el seno del ángulo θ. Justamente el que tenemos aquí. Justamente este. O sea, hay dos formas de probar o de demostrar que X del vector cuando se encuentra en el cuarto cuadrante y el ángulo que se forma es de 270 más θ, es este. ¿Qué pasará si lo hacen algo similar con la componente Y? Pues ustedes ya saben que la componente Y se va a encontrar como el módulo del vector por el seno, ahora de 270 más el ángulo θ. O sea, tienen toda la razón de trabajarlo así y está bien. Solamente que al desarrollar esta función seno utilizando identidades trigonométricas, van a encontrar que eso se reduce a menos W por el coseno del ángulo θ, que es justamente el valor que estamos metiendo aquí. Ahí está. Ya con el signo tal cual, afuera. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Con lo que ustedes sientan que les es más claro. Desde el punto de vista trigonométrico y después fijándose, asignando los signos correctos, o desde antes, o sea, como ustedes ya saben calcular las componentes, y en algún momento, pues aplicar identidades trigonométricas para reducir las expresiones. No entro en la clase.
Ok. Si es claro, muchachos, entonces, esta, ¿de qué forma las pueden hacer? Y al final llegan al mismo resultado. Eso es lo importante, que sin importar qué ruta tomen, el resultado tiene que ser el mismo. Siempre y cuando hagan los cálculos bien, claro. Sí, Bien. profe. Entonces, vamos a continuar con esa última parte. A ver, aquí, ¿qué es lo que vamos a notar en estas últimas dos celdas? Bueno, aquí vamos a indicar hacia dónde se va a estar moviendo el objeto. Noten que aquí está la aceleración. Eso quiere decir que tenemos que indicar la dirección de movimiento. Entonces, este bloque, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección se va a estar desplazando? De acuerdo a nuestra orientación de ejes. Hacia el eje X positivo. Así es. Digamos, de manera real, o sea, viendo la figura de la cual partimos, o sea, el plano inclinado tal cual, sabemos que el bloque va a descender. Se va a llegar a este vértice del plano inclinado y se va a mover en esta dirección, hacia abajo. Pero por la orientación de ejes, aquí están los ejes, eso es equivalente a que se mueva solamente en la dirección X, en la X positiva. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Indicar eso. La dirección del movimiento va a ser en la dirección X. Aquí nada más ponemos la masa y listo, ahí está. Si se moviera en la dirección X negativa, pues eso lo arreglamos poniéndose un signo menos. Pero como no es el caso, así está bien. Vámonos ahora a la otra parte. En el eje vertical, ¿se estará moviendo? Pues no. Así es, no. O sea, vean, el objeto solo se desliza, solo avanza en la dirección X. No da brincos, no da saltos en la dirección Y. Entonces aquí, en esta celda, lo ponemos como un 0. O sea, ese 0 está indicando que no hay movimiento en la dirección vertical. El objeto solamente se desliza sobre el plano inclinado. Es así como se interpreta cada dato ahí. Entonces, con esta información, así puesto, muchachos, podemos construir unas ecuaciones que nos van a describir el movimiento. ¿Cómo logramos obtenerlas? De la siguiente manera. Como lo hacen en Excel, digamos, cuando hacen una suma, ¿no? En columna, solamente suman todo lo que se encuentra en esta columna. No lo estoy ocupando. Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a obtener nuestra suma de fuerzas, como ustedes la han conocido seguramente, suma de fuerzas en el eje X. Entonces, eje X. ¿Qué fuerzas vamos a considerar en este eje? La componente X del peso es la única fuerza, ¿no? Que está en ese eje, que en el eje X. Es la única fuerza. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? O sea, ¿qué va a producir esta fuerza? Una aceleración. Ahí está. ¿Sí van siguiendo? Esa es la relación de fuerzas que hay en el eje X. Todos los efectos, perdón, todas las causas, primero, lo que está aquí en las celdas, las primeras celdas, y al último, igualarlo a los efectos, qué es lo que van a producir. Ahí está. De manera análoga, en el eje Y, ¿con qué nos vamos a encontrar en el eje Y? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando aquí? La normal, la fuerza normal, menos la componente Y del peso.
¿Y eso qué resultado nos da? Estas dos fuerzas esas fuerzas en esa dirección, en ese eje, ¿qué da como resultado? Ningún movimiento en esa dirección. Por eso lo podemos igualar a un 0, que es esta celda justamente. Ahí están entonces las ecuaciones que estarían escribiendo el movimiento, el comportamiento dinámico de de este objeto, de este bloque. ¿Preguntas de aquí, muchachos? No. Ok, Profe, ¿vale? bueno, Sí, muy claro cómo sacó lo de la masa por la aceleración y el cero. aquí esta celda o esta fila, digamos, eso es lo que estamos aquí escribiendo es la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos vamos para acá. Bueno, a ver, me voy más rápido. Ah, sí, aquí está. Ve lo que nos dice la segunda ley de Newton. Cuando tú tienes o sea, tú puedes tener muchas fuerzas actuando sobre un objeto. Tú vas a encontrar una fuerza resultante. Esa fuerza resultante, que es igual a la suma vectorial de todas las interacciones, va a generar una aceleración. Aquí está, ¿no? Ve, causa y el efecto. Cuando introducimos la masa, llegamos a la segunda ley de Newton. ¿Sí estás de acuerdo con esta relación? Es lo que dijimos, ¿no? Si tú aplicas una fuerza sobre un objeto, vas a provocar que se mueva, una aceleración. Pero también tienes que considerar la masa. Si el objeto tiene mucha masa, pues tiene mucha inercia, la aceleración que podamos esperar va a ser poca en comparación a si el objeto tuviera poca inercia, si fuera más ligero, tuviera menor masa. Bueno, esa es la segunda ley de Newton, pero dijimos que íbamos a utilizar esta para hacer los cálculos. Ahí está, masa por aceleración, un despeje. Y lo que está ahí encerrado en rojo es la versión que ustedes les han enseñado seguramente. O que cuando les preguntan cuál es la segunda ley de Newton, seguramente repiten, ¿no? Sin cesar, F igual a M por A. Bueno, pues esa, aunque es imprecisa, porque no es tal cual la segunda ley de Newton, es simplemente un despeje, es la que vamos a utilizar. Por eso pongo la masa por la aceleración aquí, en esta celda. Para que esto sea dimensionalmente correcto también. Ahora, por un lado. Por otro lado, ¿cómo llenamos los dos huecos que teníamos acá? Pues entendemos hacia dónde, en nuestra figura, en nuestro problema, hacia dónde se está moviendo el objeto. Entonces, el objeto, de manera real, ¿hacia dónde se mueve? El bloque. Pues hacia el eje X nada más, ¿no? Sobre el eje X nada más, exacto. Bueno, viendo la orientación de ejes, ¿no? O sea, realmente sabemos que el bloque va a descender. O sea, va a seguir una trayectoria inclinada. Pero nosotros ajustamos previamente el sistema de referencia para que justamente el desplazamiento sobre el plano inclinado coincida con el eje X positivo. Entonces, si el bloque desciende, equivale a decir que avanza sobre el eje X positivo. ¿Ahora sí es claro? Sí, profe, sí, ya, muchas gracias. ¿Ok? Por otro lado, como el bloque solamente se desliza, va dando saltos, como rana, entonces no hay movimiento en el eje vertical, es decir, en el eje Y. Por eso ponemos en el eje X esta cantidad, masa por la aceleración en el eje X, y un 0 en la otra celda, porque no hay movimiento en esta dirección. Ok, ya entendí, profe. ¿Ok? Gracias. ¿Sí de nada? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de continuar con el cálculo? Entonces, a ver, en resumen,
Para un problema de dinámica, ¿qué es lo que tienen que hacer siempre? Primero, identificar las fuerzas que actúan sobre el objeto. Aquí no necesariamente tienen que describirlas. Aquí solamente lo hice para ejemplificar, ¿no? Para decirles a ustedes exactamente quiénes son. Pero basta con ir directamente a la figura. En la figura ustedes tienen que identificar cuáles son las fuerzas, ¿no? Pueden hacer un dibujo, o si es que el problema no se los da, ustedes pueden hacerlo, donde identifiquen las fuerzas que están actuando. Ya que tengan identificadas las fuerzas, pasen a construir su diagrama de cuerpo libre. Ya que tengan el diagrama de cuerpo libre, con las fuerzas que actúan sobre el objeto que están analizando, construyan las ecuaciones, las que tenemos acá abajo. Una forma de hacerlo que sugiero, no necesariamente tienen que hacerlo si es que no te les parece demasiado, es hacer esta tabla. Al menos yo pienso que esta tabla como que ayuda a ir visualizando e ir acomodando cada una de las componentes X y Y de cada fuerza. De tal manera que al final lo único que uno tiene que hacer es, como tal cual un contador haría, sumar todo lo que está en cada columna e igualarlo a la última celda. Todo lo que está en la columna, igualarlo a lo último que está en la celda. Y listo, ya tienen las ecuaciones que ustedes seguramente les enseñaron que son suma de fuerzas en el eje X y suma de fuerzas en el eje Y. Y ahí está. ¿Y esas ecuaciones, profe, son para todos? O sea, para todos los casos que tengamos. El procedimiento sí. Las ecuaciones no necesariamente tienen que ser iguales. De hecho, ahora que veamos, bueno, vamos a terminar el ejercicio y vamos a resolverlo ahora cuando incluimos fricción. Y van a ver ustedes qué cambia en ese caso, cuando hay fricción. Pero el procedimiento va a ser este. Sería como el estándar. El que pero irlo ajustando a cada caso, claramente. Cada ejercicio al que se enfrenten. ¿Ok? Entonces, a ver. Si no hay más comentarios, dudas en esta parte, vamos a responder la pregunta que nos decía el problema, porque vean, ya todavía no abordamos esa situación. Determine la aceleración del bloque conforme éste desciende o se desliza sobre el plano. Entonces, de estas ecuaciones que hemos obtenido, ¿cómo le hacemos para encontrar ese dato? Con las ecuaciones que tenemos del eje X. Ahí las hay que despejar a la A. Exacto. Entonces, a ver, si los nombramos ecuación 1 y ecuación 2, o ecuación del eje X y ecuación del eje Y, vemos que de la ecuación 1, de esta justamente, tenemos ya la aceleración, ¿no? Aquí. Entonces basta con despejarla. Entonces, a ver, me voy aquí arriba. Déjenme ver dónde continuamos. A ver, voy a hacerlo así. Y, ok. Entonces, a ver, déjenme ver si me es posible. A ver, voy a utilizar esto. Me lo llevo para acá para tenerlo presente. Ahora sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Para encontrar la aceleración, para determinar la aceleración del bloque, la aceleración del bloque en el descenso de la ecuación 1, por ejemplo, o la ecuación del eje Y, tenemos. Entonces, aquí está, ¿no? La ecuación. La puse aquí abajo. Entonces, a ver, esto lo quitamos. Esto tampoco funciona. Y ahí está, ¿no? Entonces, de esta ecuación, ¿qué resulta ser? Si hacen el despeje. La aceleración con la que el bloque desciende es igual a la componente X del peso entre la masa del objeto, ¿no? La masa del propio bloque. Ahí está. ¿Estamos todos de acuerdo? Hacemos un despeje ahí bastante simple.
Pero aún más, podemos todavía decir más cosas. ¿A qué es igual el peso? El módulo del peso. Masa por gravedad. La masa, exacto, la masa por la gravedad. Y esto y dejamos el seno de teta ahí, seno del ángulo teta. Y esto está siendo dividido por la masa del bloque. Vean que se puede simplificar esto, ¿no? El término de masa se va con el término de masa que está aquí. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? ¿Qué estaremos diciendo? Que la aceleración con la que el bloque va a descender, ¿a qué es igual? Simplemente a la gravedad multiplicado por el seno del plano, bueno, del ángulo del plano inclinado. Así de simple. Es decir, no es dependiente de la masa. Y esa sería la ecuación general. Es decir, lo que estamos encontrando, muchachos, aquí es bastante importante porque no dijimos, en ningún caso, vean, en ningún momento sustituimos los datos del problema. O sea que esto que estamos encontrando es una ecuación general para el caso en el que tenemos un bloque descendiendo por un plano inclinado sin fricción. Entonces, cada vez que uno se encuentra con esa situación, ya tiene la fórmula general para ese caso, bajo las condiciones que estamos diciendo aquí, claramente. ¿Comentarios, preguntas? Ninguna. Lo que podrían ustedes hacer, y bueno, no lo vamos a hacer, pero es sustituir los datos. O sea, si ustedes quieren el dato numérico, exactamente cuál es la aceleración del bloque del problema que se nos planteó aquí abajo, pues nada más sustituyan el valor de 9.81 metros por segundo cuadrado por el seno de 22 grados y el numerito que les dé, y es el valor de la aceleración para este caso muy, muy concreto. Pero bueno, yo preferiría dejarlo así en general, porque pues, digamos, resalta que el hecho de que esta ecuación funciona o es válida para cualquier caso en el que se tenga un bloque descendiendo por un plano inclinado sin fricción. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar el inciso B? ¿Recuerdan lo que nos decía el inciso B o lo que nos pide determinar? Nos dice el inciso B en este problema. Si el bloque parte del reposo a 12 metros por arriba del plano inclinado desde su base, ¿cuál será la rapidez del bloque cuando llegue al fondo del plano inclinado? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos determinar la velocidad con la que va a llegar al fondo para determinar la velocidad con la que el bloque llega al fondo del plano inclinado? Notemos que ¿cómo podemos determinar esa velocidad? ¿Recuerdan que habíamos dicho ayer cuál era el plan de trabajo? Primero, encontrar la aceleración. Después, fijarnos cómo era la aceleración. Porque si era constante, significa que podemos utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y díganme en ese momento, ¿cómo es la aceleración con la que se mueve el bloque? ¿Cómo que cómo es? O sea, es positiva. Ajá, es positiva, depende de algo, o sea, de la posición, depende del tiempo, o es No, constante. solo de la gravedad, entonces es constante. Es constante, o sea, porque G vale 9.81 metros por segundo. El ángulo del plano inclinado no está cambiando. Es decir, cuando decimos que no cambia,
El ángulo es que cuando el bloque desciende, el plano inclinado no sube y baja. O sea, no hay el ángulo teta no se abre más o se hace cero o no sé. O sea, el ángulo se mantiene fijo. ¿Sí están de acuerdo? El ángulo del plano inclinado se mantiene fijo. Y justamente vale 22 grados. Bueno, para este problema. Entonces la aceleración en general, ¿cómo es? Constante. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Para determinar la velocidad con la que el bloque llega al fondo del plano inclinado, notemos que su aceleración es constante. Es constante. Por lo tanto, podemos utilizar las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si no, la aceleración no es constante, aguas. Esas ecuaciones ya no las podemos utilizar. ¿Qué es lo que hay que entender en este caso? O en dónde no hay que perdernos. Vean, aquí es otra vez el plano, inclinado. Aquí está el ángulo teta. Lo que sabemos del movimiento del bloque es que se encontraba en esta posición, que vamos a llamar X0. Y va a llegar a esta otra, que vamos a llamar X sub F, X final. Entonces, si ustedes giran la cabeza, de manera que orientan su vista y hacen que la figura se vea totalmente horizontal, ¿qué encontrarían? ¿Qué figura sea? O sea, este problema, ¿en qué en qué se convierte? Si giran la cabeza, ¿cómo se ve? Entonces, el suelo, digamos, o la superficie del plano inclinado, el ángulo aquí así, ¿no? Y si se dan cuenta, ya se parece a uno de los problemas en la dimensión X, en el eje X, ¿no? X inicial y por acá X final. ¿Sí lo notan? O sea, en lugar de, aunque el bloque en sí se está moviendo de manera inclinada, nosotros al orientar nuestros ejes, pues es como si lo viéramos moviéndose solamente en la dirección X. ¿Qué velocidad tiene en la posición X0? Cero. Y se Cero. busca reposo. Entonces tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo. ¿Qué velocidad tiene al fondo del plano inclinado? Es decir, cuando llegue a esta posición, pues no la conocemos. De hecho, la que nos la pide determinar. Entonces, ¿qué ecuaciones podríamos utilizar para responder la pregunta? Decir qué velocidad con qué velocidad llega al fondo de este plano inclinado. La de velocidad final es igual a velocidad inicial Ajá, más aceleración por tiempo. ok. Aceleración en X en este caso. Ajá, aceleración de energía en este caso. Bueno, ok, esa ecuación por sí solita nos permitiría calcular u obtener lo que queremos. No, porque nos falta tiempo. Exactamente, nos falta conocer el tiempo. Pero recuerdan ustedes que hay una ecuación en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que el tiempo no aparece. Ustedes incluso la demostraron. La de los cuadrados. Final cuadrada es igual a inicial cuadrada. Ajá, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración. Bueno, en este caso podemos ser más explícitos y decir la aceleración del eje X por el cambio de posición XF menos X0. ¿Cierto? Esa es la ecuación. O sea, cuando ustedes en un problema no conozcan el tiempo y no sea necesariamente importante calcularlo, pueden, por ejemplo, utilizar esta ecuación. Spoiler, en la tarea bueno, que se va a ver de este tema próximamente,
van a tener que hacer mucho uso de esta ecuación. ¿Okay? Entonces no se olviden de esta ecuación. A veces es más, llega a ser más útil incluso que las otras dos, solo cuando no tenemos el dato del tiempo. ¿Okay? Y cuando el dato del tiempo no nos es necesario tenerlo. Bueno, entonces con esta ecuación, vean lo que vamos a tener. ¿Qué velocidad sabemos que tiene en la posición inicial? 0. ¿No? Entonces aquí son 0 metros por segundo. ¿Qué posición le vamos a asignar a nuestro objeto, a nuestro bloque? Vean, podemos orientar nuestro eje de manera que el eje X, aquí el eje X, inicie exactamente donde está el bloque. ¿Están de acuerdo? Es decir, que podemos orientar el eje de manera que el 0 del eje X coincida con la posición inicial, para que sean 0 metros como posición inicial. Entonces, este término también nos lo quitamos de encima. ¿Sí van siguiendo con estas ideas? Sí, profe. ¿Por qué quito ese término? ¿Cuál? El X0. Ah, porque tú tienes la libertad de colocar tu origen de coordenadas donde te convenga. Entonces, tu origen, o sea, tu X0, tu punto X0, tu origen del eje X, lo podemos colocar justo en el punto donde parte el bloque. O sea, puedes orientar tu eje X de esta manera. O sea, aquí el eje X, o sea, todo lo que está por delante es el eje X positivo. Pero en concreto, esta posición, ubícala como el origen del eje. Eso ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, en sus ejercicios de la tarea anterior, por ejemplo, para el cañón o para el proyectil, ustedes, cada uno eligió el origen en donde mejor le parecía, ya sea a nivel del suelo o en el punto en el cual se disparaba el proyectil o el cañón o la bala de cañón. Lo mismo está sucediendo aquí. Aquí para simplificar los cálculos, pues podemos asignarle como posición inicial del bloque al punto 0 metros. De manera que su posición final, ¿cuánto tenga que ser? De acuerdo al dato del problema. 12 metros. ¿Sí lo notan? ¿Sí, ahora sí es claro? Ok, Sí, entonces, ¿sí? Vale, ok. Entonces, por esa razón, o sea, nosotros podemos hacer esa asignación. O incluso podemos haberla puesto, no sé, en el 0 en algún otro lado, pero orientarlo de otra manera, pues a veces nos meten problemas. Por ejemplo, también pudimos haber hecho lo siguiente, decir que la posición final del bloque era el 0. Por lo tanto, ¿cuál era su posición inicial? ¿Cuál vendría a ser su posición inicial? menos 12 metros. Exactamente, menos 12 metros. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ustedes tienen libertad de poner su origen, pero una vez que lo colocan, que lo fijan en el problema, todas las posiciones van a estar medidas en relación a ese dato, a esa asignación del origen. Bueno, entonces nada más aquí para simplificar, ¿no? Para terminar. Entonces la velocidad final, bueno, aquí vamos a ya despejar. ¿A qué termina siendo? A la raíz cuadrada de 2 por la aceleración en el eje X por la posición final. ¿Estamos de acuerdo? Eso a nivel de ecuación. Así, los términos. ¿Ok? Esto es igual, ahora sí.
Si sustituimos lo que vale la aceleración, que encontramos hace unos instantes, vean, g por el seno de teta. Entonces podemos aquí simplemente, pues lo que vale la aceleración, ahí está, y multiplicamos por la posición final. Y pues nada más falta con sustituir los datos del problema, ¿no? O sea, el 2, bueno, ese es, no hay que hacerle nada. G vale 9.81 metros por segundo cuadrado, el seno de 22 grados y posición final, de acuerdo al problema, son 12 metros. Ustedes lo meten en la calculadora esos datos y el numerito que encuentren, pues ya les da la velocidad con la que el bloque estaría llegando al fondo del plano inclinado. Ahí está. ¿Preguntas, muchachos, entonces para este caso? De mi parte no. Ok. ¿Alguien más del resto del grupo? No, profe, yo no. Entonces, bueno, repito una vez más, aquí estamos encontrando u obteniendo las ecuaciones más generales. Ya lo último que uno puede hacer aquí, cuando les dan los datos numéricos, pues es sustituirlo. Entonces, lo que hicimos fue como que manejarlo en abstracto, lo más que se pudo, para obtener ecuaciones que fuesen lo más generales posibles. Para un bloque que desciende sobre un plano inclinado sin fricción. Profe, Ok, sí, profe. Sí. a mí me quedó un poco de duda, por si el plano inclinado está de otra manera, pues en el segundo cuadrante, como hace rato nos había dicho, ¿se van a tomar las mismas fórmulas estas? O por si se tiene que llegar a, por si la aceleración tiene que ser la gravedad por el seno del ángulo, se tiene que llegar a eso, o van a cambiar en los términos trigonométricos. Ok. Si tú haces el cálculo, e incluso, de hecho, les invito a que lo hagan para que practiquen también. Porque no recuerdo exactamente si en alguno de los libros de ahí de la literatura que tienen Classroom viene, o si viene solamente esta orientación. Pero bueno, ¿qué pasa si el bloque ahora, bueno, si la figura cambia, ¿no? Es decir, como el reflejo, ¿no? Yo supongo que es a lo que te refieres. Si el plano Sí. inclinado ahora estuviese girado, ¿no? Respecto a este que tenemos como un espejo. Bueno, pues los cambios ¿cuáles van a ser? Bueno, que en la componente X del peso, ¿estás de acuerdo que va a tener un signo menos también, la componente X? Porque ahora va a estar en el tercer cuadrante. Ajá. Ok. Y ahora, para ese caso, ¿en qué dirección se estaría moviendo tu bloque? Nota que tendrías esta figura. El bloque sabes que va a descender. Pero si orientas tus ejes, eje X y eje ¿Hacia el Y, X negativo? exactamente. Entonces aquí abajo le pones un signo negativo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí va siguiendo aquí las ideas? Sí. En este problema, o sea, tendríamos un signo negativo aquí y un signo negativo acá. Cuando hagas la obtención de las ecuaciones en el eje X, ¿qué vas a tener? Nota, menos y menos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Se cancelan, ¿no? A su vez. O sea, menos. O sea, multiplicas todo por un signo negativo y ambos términos vuelven a ser positivos. Ok. Y si sigues el mismo razonamiento que hicimos aquí, ¿a qué resultado vas a llegar? Al mismo. A este.
sea, si lo haces con cuidado, vas a llegar justamente a este mismo resultado. ¿Y eso por qué? Porque lo que estamos escribiendo en ese problema es un bloque deslizándose sobre un plano inclinado. Jamás dijimos cómo tenía que estar orientado el plano inclinado, ¿eh? O sea, si está orientado de esta manera. Bueno, corrijo. Sí dijimos, de hecho sí lo dijimos. De hecho sí lo dijimos cuando ponemos la aceleración positiva. Y cuando el peso es positivo también, la componente X. Sí lo estamos diciendo. Lo que quiero decir es lo siguiente. El fenómeno es el mismo. O sea, ya sea que trabajes el que realizamos este día o trabajes este otro, la física es la misma. Es decir, el bloque va a descender en ambos casos. Por eso es que las ecuaciones resultan ser iguales. Si lo piensan, tiene sentido, ¿no? O sea, piensen un momento. O sea, si imaginen ustedes que tienen un plano inclinado, ponen el bloquecito ahí y se desliza. ¿Tendría mucho sentido rotar, que el hecho de que lo rotemos cambie en algo la física del problema? O sea, que descienda con otra aceleración. ¿Qué piensan? ¿Tendría sentido? O sea, sería lógico que si yo lo veo así de frente, vean así como está la figura, y si ahora nos giramos, es decir, ahora nos ponemos digamos, dentro de la pizarra y vemos la figura girada, rotada, ¿tendría que afectar eso el movimiento? ¿El cómo lo veamos? ¿Desde qué perspectiva? No, creo que no. No, no, o sea, a menos de que tú le hagas algo más ahí directamente, pues no. Por esa razón, a pesar de que cuando tú orientes, digamos, cambias la orientación como se estaba proponiendo hace unos instantes, llegas al mismo resultado, porque pues la física del problema no cambia, es independiente de cómo tú estés observando el objeto. O sea, si lo ves, digamos así, de manera frontal, si lo ves de manera inclinada, pues no cambia. O sea, el bloque va, una vez que se coloque sobre el plano, pues va a descender. Entonces, en conclusión, vas a obtener las mismas ecuaciones. Ok, profe, gracias. Ya lo entendí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a revisar ahora el caso con fricción. Ok, creo que, bueno, vamos a ver la fricción a continuación. Para que vean cómo es qué cambia de esto que estamos viendo. Entonces, el siguiente apartado va a ser fuerzas de fricción. ¿Qué entienden ustedes por fuerzas de fricción o qué recuerdan si es que ya se las platicaron? O incluso, bueno, todos los días vivimos con nos movemos dentro de o interactuamos con este tipo de fuerzas. Entonces, ¿qué entienden ustedes que son las fuerzas de fricción? No sé si está correcto, pero es como esa fuerza que existe entre la superficie y el objeto que se encuentra sobre ella, que es la que se opone a que cambie que cambie de posición. Exactamente, sí. Las fuerzas de fricción, hablando en general, ¿no? O en plural, las fuerzas de fricción son interacciones que se presentan cuando dos objetos entran en contacto. Y uno de ellos se desplaza respecto al otro. O sea, eso es importante mencionarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, decir que dos objetos entran en contacto, un ejemplo sería cuando ustedes colocan su celular sobre la mesa. Ahí la superficie de la mesa entra en contacto con la superficie del celular. Pero, ¿cuándo se presenta la fricción? Cuando uno de ellos se desplaza respecto al otro. Es decir, por ejemplo, cuando jalan, sin separar el celular de la mesa, jalan el celular en alguna dirección, ahí se presenta la fricción.
y tiene la las fuerzas son interacciones que se presentan cuando dos objetos entran en contacto y uno de ellos se desplaza respecto al otro, teniendo como efecto, vamos a ponerlo así, la dirección de las fuerzas de fricción, es tal que justamente se opone al movimiento de los objetos. Siempre se va a presentar esto. O sea, la fricción siempre se va a poner al movimiento de los objetos. Y lo va a hacer de dos formas. Y bueno, mejor dicho, dependiendo de en qué situación estemos, va a tener el siguiente efecto. Primero, tenemos las llamadas fuerza de fricción estática. Esta fuerza se opone a que un objeto que está inicialmente en reposo comience a moverse. Eso es lo que hace. A eso vamos a llamar fuerza de fricción estática. O sea, no sé si tal vez lo han notado, pero cuando jalan un objeto, como que al inicio les cuesta un poco desplazarlo. Y una vez que lo logran desplazar, ya les es más sencillo, con una fuerza constante, mantener el movimiento. De hecho, vamos a ver una animación para fijar esta idea, para aclarar esta idea. La otra es la fuerza de fricción cinética. Esta fuerza se opone al movimiento de un objeto que ya está desplazándose. ¿Ok? Hay que nosotros diferenciar una de la otra en el sentido de que la fuerza de fricción estática, como aquí aparece, se opone inicialmente a que el objeto comience su desplazamiento, comience su movimiento. Pero después esa fuerza de fricción estática puede convertirse en una fuerza de fricción cinética cuando el objeto ya está en movimiento. Vamos a ver entonces una animación. Déjenme ver, preparar la animación. A ver, vamos a cambiar de pantalla. Ok. ¿Sí ven el muñequito o no? Sí. ¿Sí? Ok, vean, entonces aquí pongo un medidor de velocidad. Este medidor de velocidad nos va a decir cuándo estamos moviendo el objeto, ¿no? Y aquí podemos verificar las masas en esta animación. Bueno, en esta plataforma, PET también, aquí podemos controlar la fricción. O sea, podemos decirle aquí en la figura, en la superficie, en el suelo, qué tan áspero o qué tan liso queremos que sea. Entonces, por ejemplo, cuando no hay fricción, vean, nos pone como el hielo, ¿no? Pues totalmente liso. Cuando hay fricción, tal vez ustedes no lo alcancen a ver, pero el suelo como que comienzan a aparecer puntitos. Bueno, pues nos está indicando que es más áspero y entonces pues va a representar una mayor fricción. Bueno, eligiendo un punto intermedio. Ahí está. Bueno, vamos a aplicar una fuerza sobre el objeto, sobre esta caja de madera. Entonces, vean, vamos a aplicar una fuerza. La fuerza que aplica la persona aquí, el sujeto de prueba, es la que aparece en color naranja. La fuerza de fricción es en color rojo, la flecha en color rojo. Vean cómo es la fuerza de fricción en comparación a la fuerza aplicada. ¿Cómo alcanzan a ver qué es? No sé, a primera vista. La misma, ¿no? Proporcional. Exactamente, es la misma. En direcciones opuestas, pero podemos decir que en magnitud, pues básicamente iguales, ¿no? Noten el medidor de velocidad. Velocidad 0.
pero ya se está aplicando una fuerza para empujar a la caja. Y el suelo está respondiendo con una fuerza de fricción, ahí representada en color rojo. A esta fuerza es la que estamos conociendo como fuerza de fricción estática. Impide que el objeto que está inicialmente en reposo se ponga en movimiento. Pero bueno, nosotros aquí, bueno, o el sujeto ese de prueba, pues es muy terco y aplica más fuerza. Vean, aumenta la fuerza y ya comenzó a mover. Vean el medidor de velocidad. Pero noten que la fuerza no ha desaparecido. Sigue actuando en sentido opuesto, se sigue oponiendo al movimiento. Lo dejamos y la caja se detiene. Porque la fuerza de fricción ejercida por el suelo siempre estuvo presente. A esa fuerza de fricción que se opone al movimiento de un objeto que ya está en movimiento, que ya está desplazándose, es la fuerza de fricción cinética. Ahora, quiero que noten algo. A ver, no pierdan de vista el comportamiento de la flecha en color rojo. A ver, voy incrementando la fuerza, voy incrementando más. ¿Qué pasó ahí cuando comenzó a moverse? No sé si lo notaron. A ver. Sí, llegó como un punto en el que ya Se esa hizo más fuerza, pequeña, ¿no? esa fricción que sería la estática ya como que se rompe porque ya se empieza a mover. Exacto, y como que en algún momento sí se me es pequeña, como mencionan, ¿no? O sea, la flecha Ajá. como que da un pequeño brinquito en el que la magnitud, su módulo, se hace ligeramente pequeño en comparación al caso este, ¿no? Donde el objeto no se está moviendo a pesar de que se le aplica una fuerza. Entonces ahí, más fuerza, y por aquí, ahí está, como que brevemente, ¿no? Baja su módulo. Pero ya logramos poner en movimiento a la caja. Pues justamente es lo que sucede. Cuando vamos a graficarlo. Esto. Bueno, entonces sí queda claro cómo es el comportamiento de la fuerza de fricción, ya sea estático o cinético. Siempre se va a poner al movimiento. Aquí queremos mover la caja hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción, vean, apunta en todo momento hacia la izquierda. Se opone al movimiento. Pues vean, por ejemplo, aquí la fuerza de fricción se mantiene constante y hace que la velocidad del bloque baje, sea cada vez más pequeña hasta que se detenga totalmente. Entonces vean, ahora, ¿qué podemos hacer? Intentar mover la caja hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza de fricción, ¿hacia dónde tiene que apuntar? Hacia la derecha. Y vean el mismo caso. Estamos aplicando una fuerza, pero el medidor de velocidad no registra nada. Es decir, el objeto sigue en reposo. Seguimos aplicando una fuerza más grande hasta que como que logramos vencer esa fuerza de fricción estática y ya ponemos en movimiento al objeto. Y vean que como la caja se mueve hacia la izquierda, la fuerza de fricción apunta hacia la derecha. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Como se puede ver ahí en la animación. Ok, creo que ya pueden ver la pantalla, ¿no? La pizarra. Lo que está sucediendo es lo siguiente. A ver, en el eje horizontal vamos a tener la fuerza que aplicamos. El módulo, nada más, el módulo. F es la fuerza que nosotros aplicamos para mover un objeto. En el eje vertical vamos a colocar la fuerza de fricción. La vamos a identificar con una F minúscula y una R. Bueno, lo que sucede es, vean, cuando el objeto está en reposo y queremos moverlo, vamos a ir aplicándole una fuerza, como en el ejemplo, como en la animación. Pero la fuerza que nosotros apliquemos va a provocar que el suelo, en este caso, responda con una fuerza de fricción proporcional a la fuerza aplicada.
De hecho, ustedes creo que lo vieron bien, ¿no? Ambas flechas al inicio parecían tener el mismo valor, el mismo módulo. Claro, con distinta dirección, pero mismo módulo. Bueno, así se estaría viendo. Cada vez que incrementamos la fuerza, la F mayúscula, la fuerza de fricción también va aumentando en la misma proporción. Pero llega un instante en la que esta fuerza de fricción estática llega a un punto máximo para el cual de repente da un ligero brinco hacia abajo. O sea, la fuerza de fricción cede y a partir de ese momento ya nos es más fácil comenzar a mover el objeto. Y la fuerza de fricción prácticamente se mantiene constante. Aunque nosotros apliquemos una mayor fuerza, no importa, la fuerza de fricción se mantiene constante, menor a la que nos impedía hasta cierto punto lograr que el objeto comenzara a moverse. Bueno, a esta región aquí dada por esta línea en amarillo, esta pendiente amarilla, y que limito de esta manera, esta región le corresponde a la fuerza de fricción estática. Le vamos a agregar una S. Fuerza de fricción estática. El objeto en esta región no se mueve, como vieron ahí. Le aplicamos una fuerza por tan grande que sea, y si la superficie es muy áspera, el objeto podríamos incluso hasta cansarnos demasiado y no lograríamos moverlo. Pero si somos muy, ¿cómo decirlo? No nos dejamos vencer y seguimos aplicando fuerza hasta decir, quiero mover ese objeto, y lo logramos, entonces la fuerza de fricción cambia ligeramente, de tal manera que permite que el objeto se mueva. Pero la fricción, aunque tenga un menor valor, sigue presente. A esta región la conocemos como la fuerza, bueno, es donde actúa la fuerza de fricción cinética. Le vamos a agregar un subíndice K. Y ahí está. Eso es lo que estaría pasando en el ejemplo de la animación. No sé si ustedes habían percatado de ese comportamiento cuando intentan mover algo, arrastrándolo, por ejemplo, o empujándolo. A veces es poco perceptible, ¿no? Porque pareciera que con una fuerza aplicada, luego movemos el objeto, pero no necesariamente así. Claro, tiene mucho que ver con la superficie en la cual estemos trabajando. Si es una superficie medianamente lisa, pues tal vez esta región en amarillo sea pequeña y pareciera que el objeto con un empujón muy pequeño se mueva. Pero si la superficie sobre la que se mueve es muy áspera, digamos tierra, así al desnudo, pues tal vez esta región sea más grande y eso significa que tendremos cada vez que aplicar una mayor fuerza hasta que logremos mover al objeto. ¿Okay? ¿Preguntas aquí, muchachos, con relación a esta parte? No. ¿No? Bueno, nada más ya para tomar estos 2 minutos que restan, cierro esta primera sesión diciendo lo siguiente, y que vamos a retomar a continuación en la siguiente sesión. La fuerza de fricción, ya sea estática o la fuerza de fricción cinética, se van a relacionar con la fuerza normal, la fuerza N minúscula, a través de un coeficiente de una cantidad adimensional que recibe el nombre de coeficiente de fricción estática o coeficiente de fricción cinética. Este coeficiente de fricción es característico de cada material. O sea, cada material, vamos a decirlo así, nace con algún coeficiente que va a impedir que otro objeto que se coloque sobre de este avance de manera libre. Por ejemplo, para hielo, una pista de hielo, sus coeficientes de fricción básicamente son 0. O son muy pequeños, 0.00001, por ejemplo, ¿no? Eso ya nos habla de una superficie muy lisa.
nuestra piel, la superficie de la mesa en la que estamos trabajando, los otros objetos que nos rodean, tienen su propio coeficiente de fricción. Y pues cada uno de ellos impide o facilita hasta cierto grado que los objetos se muevan sobre su superficie. Entonces, estas μS y μK son característicos de cada material. La madera, la seda, no sé, alguna otra superficie, plástico, acrílico, pues cada uno tiene su propio valor de ese coeficiente de fricción. Entonces, terminamos esta sesión en este momento y vamos a retomar en unos 10 minutos la siguiente parte. Lo que vamos a hacer a continuación es este mismo problema que espero que más o menos ya les haya quedado claro cómo es el razonamiento. Vamos a resolverlo, pero agregando una fuerza de fricción para ver cómo cambian las cosas. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos en unos 10 minutos aproximadamente. A las 10:10 o 10:11, 9:11. Sale, profe. Gracias. Sin nada.